Mi vida siempre había estado llena de altibajos, así que en medio de mi desesperación opté por adoptar un felino, al que le puse el nombre de Luna. Pensaba que solo así dejaría de sentirme tan solo y atormentado por la vida. Mientras pasaban las semanas, había sentido la inquietante presencia del alma de otro gato en mi vida. No era un felino común, no era un simple compañero de cuatro patas. Algo siniestro se escondía detrás de esos ojos amarillos que me observan con una mirada que helaría la sangre de cualquiera. Todo comenzó un día lluvioso de otoño, cuando lo vi por primera vez en el rincón oscuro de mi calle. Estaba empapado y tembloroso, parecía un gato callejero común, pero algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. A pesar de mi instinto de mantenerme alejado, me acerqué a él, sin poder evitarlo, lo recogí y lo llevé a casa. Al principio, todo parecía normal, le di un nombre, lo llamé Sombra y le proporcioné refugio y alimento, pero con el tiempo empecé a notar su comportamiento extraño, siempre acechando en las sombras, sus ojos brillando en la oscuridad, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Mis amigos se burlaban de mis preocupaciones, tachándolas de paranoia, pero yo sabía que algo no estaba bien. Las noches eran las peores. Durante la oscuridad de la noche, podía oír sus susurros en la distancia, unos susurros ininteligibles, como un lamento que resonaba en mi mente. No podía entender lo que decía, pero me atormentaba. Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente, pesadillas aterradoras me asaltaban cada noche, todas con la misma imagen: Sombra, el gato, convertido en una criatura demoníaca con ojos rojos inyectados en sangre, rugiendo con una voz aterradora y grotesca. Cada vez que me despertaba, me sentía más débil y enfermo. Un día, mientras intentaba averiguar la verdad detrás de este gato siniestro, descubrí un antiguo libro sobre magia negra en la biblioteca de un amigo. Las páginas amarillentas hablaban de rituales y posesiones demoníacas y entonces lo vi: un gato negro idéntico a Sombra, en una ilustración acompañada de palabras en latín que no podía entender. Decidí buscar la ayuda de un exorcista, alguien que pudiera liberar a Sombra de lo que fuera que lo atormentaba, pero antes de que pudiera hacerlo, Sombra desapareció. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado en mi vida. Un día, al regresar a casa después de un largo día de trabajo, encontré a Luna muerto en mi sala de estar. Su cuerpo yacía en el suelo, completamente inerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas y un dolor profundo atravesó mi corazón. No había señales de lucha ni heridas evidentes. Luna simplemente se había ido, como si la vida se hubiera desvanecido de su ser. Lo que más me perturbó fue lo que encontré a su lado. Sombra, el gato negro que más tarde adopté, estaba ahí, observando el cadáver de Luna con sus ojos amarillos penetrantes. Parecía estar disfrutando de la escena, como si hubiera logrado su cometido. En ese momento, no conecté las piezas, no entendí la relación entre Luna y el gato negro maldito que pronto se convertiría en mi pesadilla. Después de la muerte de Luna, Sombra comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. No era un simple gato callejero, era un ser maligno que había llevado a cabo un acto horrendo. Mi salud comenzó a deteriorarse y las pesadillas que me atormentaban cada noche me sumían en la locura. No podía evitar pensar en la relación entre la muerte de Luna y la llegada de Sombra a mi vida. La búsqueda de respuestas me condujo al oscuro libro de magia negra y la imagen de un gato negro idéntico a Sombra. Ahí, en las páginas amarillentas, encontré una terrible revelación: Sombra no era solo un gato maldito, sino un ser poseído por un espíritu demoníaco. Luna había sido su primera víctima y ahora estaba destinado a atormentarme a mí. A medida que la obsesión por liberarme de esta maldición se apoderaba de mí, Sombra desapareció misteriosamente, pero sé que en algún lugar, en la sombra sigue acechando, esperando el momento adecuado para regresar y llevarme a un abismo de terror sin fin. Mi vida se ha convertido en una pesadilla viviente y no sé si alguna vez podré liberarme de la influencia de este gato demoníaco. La maldición que comenzó con la muerte de Luna sigue persiguiéndome, y el mal que acecha en la mirada de Sombra persiste, como una obscuridad eterna que amenaza con engullirme por completo.
Desesperado por liberarme de la maldición que Sombra había arrojado sobre mi vida, decidí tomar medidas drásticas. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, lo llevé al terreno baldío que quedaba a varios kilómetros de mi casa. Ahí, bajo la lluvia torrencial, lo dejé y huí, sintiendo una mezcla de alivio y culpabilidad. Regresé a casa empapado y tembloroso, pero al menos había logrado alejarme de esa presencia demoníaca, o eso pensé. Sin embargo, cuando me sequé y me preparé para dormir, la vista de mis ojos se cruzó con la ventana y ahí estaba Sombra, empapado y con sus ojos amarillos fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras entendía que no importaba cuánto intentara deshacerme de él, Sombra siempre regresaba. Era como si estuviera conectado a mí de alguna manera retorcida, una parte de la maldición que no podía romper. Las noches siguieron siendo aterradoras y las pesadillas se intensificaron. Cada vez que intentaba alejar a Sombra, su presencia demoníaca se volvía más fuerte, más inquietante. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse por mi salud mental, pero no podía culparlos. Después de todo, ¿quién creería en una historia tan increíble? Decidí buscar la ayuda de un exorcista, un experto en lidiar con fuerzas sobrenaturales. Describí mi historia y mostré evidencia de la presencia de Sombra, las pesadillas y mi deteriorada salud. El exorcista realizó un ritual, pero Sombra no se inmutó, parecía inmune a los esfuerzos del exorcista. Como si la entidad demoníaca que lo poseía fuera demasiado poderosa. Mi vida se convirtió en un infierno constante y cada vez que intentaba huir de Sombra, aparecía en algún lugar cercano, esperando a que mi guardia bajara. Cada noche era un suplicio, y cada día era una batalla incesante por mi cordura. Me di cuenta de que no había escapatoria de esta maldición. Sombra y yo estábamos unidos de alguna manera retorcida, y la única forma de liberarme era enfrentar al demonio que lo poseía. Mi vida se había convertido en una lucha por la supervivencia y no sabía si alguna vez podría recuperar la paz que me habían robado. El gato maldito, Sombra, seguía siendo mi peor pesadilla, una presencia demoníaca que me atormentaría eternamente. Después de meses de lucha contra la presencia demoníaca que habitaba en Sombra, decidí emprender una investigación más profunda sobre la historia de la casa en la que vivía. Había oído rumores vagos sobre que esta antigua residencia tenía una historia siniestra y que albergaba secretos oscuros. Tras indagar en viejos archivos y hablar con los vecinos, descubrí una antigua leyenda que se transmitía de generación en generación. Según la leyenda, hacía décadas, un hombre había perdido la vida en la casa de manera trágica y se decía que su alma había quedado atrapada en el lugar, condenada a vagar eternamente en busca de redención. La historia también hablaba de un gato negro que siempre estaba cerca del lugar, como si fuera un fiel guardián de esa alma perdida. A medida que profundicé en la investigación, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El gato negro, Sombra, era en realidad un ser eterno que actuaba como un lazo entre el mundo de los vivos y el más allá. El espíritu atrapado en la casa había encontrado refugio en el gato. Y su propósito era atormentar a quienes se atrevieran a entrar en esa morada maldita. Con esta revelación, mi perspectiva cambió y comprendí que no podía liberarme de Sombra simplemente alejándolo de mí. Su conexión con la casa y el espíritu perdido lo hacía regresar una y otra vez. La única manera de poner fin a esta pesadilla era liberar el alma atormentada y permitir que encontrara su paz. Decidí emprender una peligrosa y desgarradora búsqueda. Con la ayuda de un experto en lo paranormal y un ritual de exorcismo elaborado, intentamos liberar el alma atrapada en la casa. Fue un proceso arduo y aterrador, lleno de susurros fantasmales y visiones terroríficas, pero finalmente, después de horas de lucha espiritual, logramos que el espíritu encontrara la redención y partiera hacia el más allá. Con el espíritu liberado, una paz inusual comenzó a llenar la casa. La maldición pareció desvanecerse y Sombra, el gato negro maldito, desapareció finalmente, como si su misión hubiera llegado a su fin. Mi vida volvió a la normalidad y las pesadillas cesaron. Pero la leyenda no terminó ahí. Aunque Sombra había desaparecido, seguía siendo un misterio cómo el gato pudo vivir durante décadas, siempre al acecho en la casa.
Algunos vecinos creían que el gato era tan antiguo como la casa misma, un ser eterno que continuaba su vigilancia en silencio, esperando que alguien más se aventurara en su territorio y desatara la maldición que lo había atormentado durante tanto tiempo. La casa guardaba secretos oscuros, y su historia estaba lejos de llegar a su fin. Mi desesperación por escapar de la pesadilla que había sido mi vida me llevó a tomar la decisión de mudarme a un nuevo lugar. Pensé que alejándome de la casa con su oscura historia y el gato maldito, finalmente encontraría la paz que tanto anhelaba. Empaqué mis pertenencias y me alejé de la vieja casa, dejando atrás los horrores que había vivido ahí. Las primeras semanas en mi nuevo hogar fueron tranquilas y serenas, y por un breve momento, creí que finalmente había dejado atrás la pesadilla, pero las noches siguieron siendo mi tormento. En mis sueños, Sombra aparecía una y otra vez, sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad y su presencia demoníaca me atormentaba en el mundo de los sueños. No importaba dónde estuviera, el gato endemoniado seguía persiguiéndome en mi mente, como si hubiera encontrado una forma de seguirme, incluso a través de las barreras de la realidad. Cada sueño era una pesadilla retorcida, una representación vívida del horror que había vivido en la antigua casa. Mi salud mental comenzó a deteriorarse aún más, y mi vida cotidiana se volvió cada vez más insoportable. No podía escapar de Sombra, incluso en mi propia mente. La línea entre la realidad y el mundo de los sueños se desdibujaba y empecé a temer que la maldición me perseguiría por el resto de mi vida. Nadie parecía tener una respuesta para liberarme de Sombra, ya que parecía haberse convertido en una parte inextricable de mi vida. La pesadilla de Sombra persistía y mi vida se había convertido en un constante estado de angustia y paranoia. No importaba cuánto me alejara o qué expertos consultara. El gato endemoniado continuaba persiguiéndome en mis sueños, recordando que la maldición nunca me dejaría en paz. Mi vida se había convertido en un infierno interminable y la presencia de Sombra, ya fuera en la realidad o en mis pesadillas, seguía siendo mi peor pesadilla. Los sueños se volvieron cada vez más vívidos y perturbadores. En ellos, Sombra no solo aparecía como un gato endemoniado, sino que tomaba formas monstruosas y aberrantes que desafiaban toda lógica. Una noche, soñé que estaba atrapado en una pesadilla surrealista, un mundo retorcido lleno de sombras grotescas y criaturas horripilantes. Sombra se transformó en un ser de pesadilla con tentáculos retorcidos y ojos inyectados de sangre que parecían desgarrar mi alma. Me perseguía a través de pasadizos interminables y habitaciones distorsionadas, susurros ininteligibles llenaban el aire y su risa demoníaca retumbaba en mis oídos. Otra noche, en medio de un sueño, me vi a mí mismo parado en un oscuro y lúgubre pasillo. Al final de ese pasillo, Sombra se erguía en su forma monstruosa, con una sonrisa retorcida y sedienta de sangre. Sabía que no podía huir, y cuando intenté retroceder, las paredes del pasillo se cerraron a mi alrededor, que me atraparon como en una jaula de pesadilla. Los sueños se convirtieron en un ciclo interminable de terror y mi cordura se resquebrajaba con cada uno de ellos. Comencé a escuchar las mismas voces que había oído en la antigua casa, susurros siniestros que me atormentaban incluso durante el día. La línea entre la realidad y los sueños se volvía cada vez más borrosa y ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla interminable. La obsesión por encontrar una respuesta, una manera de liberarme de esta maldición, me llevó a investigar rituales oscuros y antiguas prácticas de exorcismo, pero a medida que profundizaba en estas artes oscuras, parecía que solo estaba alimentando el poder de Sombra. El gato endemoniado se volvía más fuerte con cada intento de liberarme. El horror que me rodeaba se volvía más abrumador cada día, y la sensación de que Sombra estaba a punto de llevarme al abismo de la locura me perseguía sin cesar. Mi vida se había convertido en una pesadilla que nunca parecía tener fin, y la presencia de Sombra, en sus formas cada vez más terribles, seguía siendo la fuente de mi tormento. No había escapatoria, y la maldición que me acechaba se había vuelto aún más terrorífica de lo que jamás podría haber imaginado. A medida que la maldición de Sombra se intensificaba,
mi vida se llenaba de desgracias, mis relaciones con amigos y familiares se deterioraban, ya que mi estado mental cada vez más inestable me llevaba a actuar de manera errática. Perdí mi trabajo, incapaz de mantener una rutina normal debido a las pesadillas recurrentes y la constante sensación de estar siendo perseguido por el gato endemoniado. Una noche, en medio de una de las pesadillas más aterradoras, me desperté gritando y sudando de manera abundante, mi corazón latía con fuerza y mis ojos se posaron en la figura de Sombra, que estaba en el rincón de la habitación, observándome con sus ojos amarillos y penetrantes. En mi desesperación, intenté huir de la criatura, pero tropecé y caí al suelo. Cuando me levanté, Sombra se acercó a mí con una mirada de malicia y se desvaneció ante mis ojos. La presencia de Sombra en mis sueños se volvió aún más angustiante, sus manifestaciones eran cada vez más violentas y siniestras. Me encontré a mí mismo experimentando terrores nocturnos tan vívidos que me hacían dudar de mi cordura. En uno de ellos, Sombra se materializó en el mundo real y comenzó a arañarme y morderme, dejando marcas en mi cuerpo. Mis intentos desesperados por encontrar respuestas y escapar de Sombra me llevaron al borde de la locura. Me sumergí en la obsesión de investigar prácticas aún más oscuras y peligrosas, en un intento desesperado por liberarme. Pero cada intento solo parecía fortalecer la maldición que me perseguía y mi vida se convirtió en una espiral descendente de sufrimiento y tormento. La desgracia parecía perseguirme en cada paso que daba, la soledad y el miedo me consumieron, y la posibilidad de una salvación se volvió cada vez más remota. La maldición de Sombra me había sumergido en un abismo de desesperación y no sabía si alguna vez encontraría una salida. La presencia del gato endemoniado había traído consigo una serie interminable de desgracias, que habían consumido mi vida por completo. Y la esperanza de liberación se había desvanecido en medio del terror constante que me rodeaba. Mi lucha contra la maldición de Sombra continuó durante meses, hasta que finalmente, el agotamiento y la desesperación se apoderaron de mí por completo. Mi vida se había convertido en un infierno constante, una pesadilla sin fin de la que no podía escapar. Cada noche, Sombra me perseguía en mis sueños y cada día, susurraba maldiciones en mi mente que me llevaban al borde de la locura. La desgracia se convirtió en mi compañera constante, perdí mi hogar, mi salud y lo más doloroso de todo, perdí a mis seres queridos, que no podían soportar la carga de mi deteriorada cordura y los horrores que me atormentaban. Me encontré solo, aislado del mundo exterior y atrapado en un remolino de sufrimiento. Cada día se volvía más insoportable y mi determinación se desvaneció lentamente. Me resigné a mi destino, sabiendo que la maldición de Sombra nunca me dejaría en paz. Finalmente, un oscuro día, me adentré en la noche, bajo la luna llena y me entregué por completo a Sombra. Esa noche, los susurros de Sombra me envolvieron y las pesadillas se hicieron realidad. Sombra se materializó una última vez en toda su forma demoníaca y me arrastró a un abismo de terror inimaginable. La oscuridad me envolvió y su risa malévola llenó mis oídos mientras caía en la locura. Mi historia termina en la oscuridad, donde Sombra y la maldición que lo acompañaba se apoderaron de mí por completo. Me convertí en una sombra de lo que solía ser, condenado a vivir una eternidad de pesadillas y desgracia, atrapado en el abrazo gélido de la maldición de Sombra. Así, mi vida llegó a su fin, en un triste y oscuro destino, donde la maldición de un gato endemoniado me consumió por completo, dejándome atrapado en una eternidad de tormento. Mi historia termina con un suspiro en la oscuridad, un triste final para un alma atormentada. Finalmente una noche decidí dejar esta carta de despedida, la cual relataba toda mi historia y todo el tormento que viví. Ya no pude más y mi única alternativa fue dormir para siempre y olvidarme de este tormento, que me persiguió el resto de mi vida. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.